Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a ver construcción en tierra. Benjamín, ¿solo queda un control? No, Benjamín, quedan dos. Queda el de lo que vamos a ver hoy y el de la clase que está grabada. Esas dos cosas vamos a tener un control de cada una de esas cosas la próxima semana. Entonces vamos a tener el control de construcción en tierra y después, o antes, el control de patologías del hormigón. Ahora sí, José, una consulta. dime. Que en el link que te ha puesto en webcurso en este momento es el control que va a haber de construcción en tierra, ¿no? En el link que está puesto en webcurso. Cuando suben los controles ponen en la página como todos los links con todos los root. Ah, sí, ahí va a estar, va a ser exactamente lo mismo que siempre. Y ese es el de construcción en tierra porque no está mi root ahí. Pero no, ¿te pasó eso para la clase anterior? No para anterior, no para esta. No sé si se habrán quedado puestos y son nuevos o no No, sé, pero no profe, está lo que pasa es que yo creo que se puede haber una confusión entre el webcursos de Santiago y Viña, porque claro, sale eso de que el control va a ser en ayudantía y están los links como del control, o sea, como los roots Ah, para el control. no, Ah, gracias. Pero, no pero deberían estar ahí yo los creo que es links. de la sección de Viña. Ya. No, los links no deberían estar ahora porque esos van a aparecer la próxima semana. Ah, ya. Gracias. De nada. Ya, ¿seguros que no hay otra duda? Aprovechen ahora. Ya, entonces, sigamos. Vamos a ver hoy día construcción en tierra. En particular voy a darle un poquito más de énfasis al adobe, pero vamos a ver en general qué es la construcción en tierra. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos de esta diapositiva? Bueno, el primero va a ser mostrar las distintas técnicas y tecnologías que se pueden aplicar a la construcción en tierra. Como les dije, nos vamos a enfocar un poco más en el adobe, pero hay distintas técnicas de construcción en tierra. También quiero informarles sobre algunos de los estudios que se están haciendo actualmente respecto a la construcción en tierra. Y lo último, que es esto que sale aquí de realizar pruebas de construcción en tierra para familiarizarse con el material. Esto no lo vamos a hacer porque no podemos ir al laboratorio. Normalmente en esta clase íbamos al laboratorio y hacíamos unas pruebas con tierra, pero solamente las voy a mencionar. Así que eso. Ahora, un poquito de contexto respecto a la construcción en tierra, y es que desde el principio de las grandes civilizaciones se ha construido en tierra en el mundo. De hecho, en Mesopotamia, en el Medio Oriente, hay mucha construcción en tierra que todavía se mantiene. ¿Y por qué se mantiene? Porque las condiciones ambientales permiten que la tierra se sostenga en el tiempo. Ahora también la construcción en tierra requiere mantenimiento, es decir, que todas estas estructuras se les realiza un mantenimiento periódico para evitar que se desmoronen. ¿Alguien sabe dónde es esto? ¿No? ¿Alguna idea? No. Nada. ¿No se les ocurre dónde puede ser? Ya, ahí dicen Jerusalén. Es Egipto y Babilonia, para que se hagan una idea. Estamos en todo el Medio Oriente ahí. Entonces, en este mapa, en las zonas naranjas, es donde existen zonas que hay vestigios de construcción en tierra o construcción en tierra actual. Y en las zonas donde hay un circulito blanco es donde hay algún punto patrimonial de construcción en tierra. Como pueden mirar, la construcción en tierra no está recluida solamente al Medio Oriente, que sería esta zona de aquí, sino que más bien podemos observar construcción en tierra alrededor del mundo, tanto en zonas secas como la sección norte de África o la sección del norte de Chile, o en México, en el norte de México también es una zona seca, como en secciones húmedas, Sudáfrica, Brasil, Perú. Así que no
no necesariamente estamos ante ¿cómo se llama esto? Un material que está exclusivo de zonas secas. Para que se hagan una idea, en todo el mundo podemos observar, excepto en zonas que son muy lluviosas y zonas que son muy heladas, no hay tanta construcción en tierra, pero igual podemos observar que en Islandia hay un poco de construcción en tierra. Si bien es cierto, no es la norma, existe. Ahora, ¿por qué creen que existe construcción en tierra alrededor del mundo? Porque es un material más accesible, como que todo el mundo lo tiene, ¿no? Así es, porque todo el mundo puede acceder a construir con tierra. En todos lados donde vivimos hay tierra, entonces por eso podemos construir en cualquier lugar o más fácilmente con tierra. Ahora, en particular, quiero que nos vayamos más a nuestro país. Esto es un gráfico, o una tabla, mejor dicho, de Eduardo, no sé cómo pronunciar su apellido, así que mejor no lo hago, que hizo su trabajo sobre el daño del terremoto del 2010 y hizo un levantamiento del tipo de construcción que existe en nuestro país. Y ahora quiero que se enfoquen en los dos rectángulos amarillos, el adobe y el barro, que son estos dos de aquí, y miremos los porcentajes de cuánta construcción existe respecto al nacional en Chile. 37 y 21. O sea, casi un 60% de la construcción en Chile es de tierra o adobe. Aunque adobe es un tipo de construcción en tierra. O sea, de alguna u otra forma la tierra en Chile es muy importante. ¿Y cuáles son las zonas donde más construcción en tierra hay? La zona central. ¿Ok? En la zona central hay una gran cantidad de construcción en tierra. La construcción de acero o hormigón armado, albañilería y tabique forrado, estas son las tres construcciones típicas de que se calculan. Hormigón armado se calcula y está permitido por norma, albañilería confinada también está permitido por norma, y tabiquería de madera. Estas dos no se consideran parte de la norma. O sea, no podemos construir con esto y estar normados o ir a que nos permitan un plano en la dirección de obras de una municipalidad. Pero sin embargo, igual impactan en la cantidad de construcción en Chile. Ahora, en Santiago, ¿ustedes creían que había tanta construcción en tierra o no habían visto? Yo hubiera pensado que era más bajo el número. ¿Sí? En Santiago hay mucha construcción patrimonial, iglesias, casas, en toda la zona central y el casco antiguo de Santiago es prácticamente todo construcción en tierra. Lo que pasa es que se tapa un poco con toda la construcción en hormigón que hay hoy en día, pero la mayoría de las casas antiguas son todas de tierra, aunque no lo parezcan. ¿Por qué? Porque se suelen estucar con hormigón por fuera o cemento por fuera, pero la estructura sigue siendo de tierra. Así que para que se hagan una idea del impacto que tiene el saber de este tipo de construcción. Ahora veamos un poquito qué es la Tierra en sí, porque nosotros habíamos visto los áridos hasta hace un tiempo, pero no habíamos especificado qué es la Tierra. Y bueno, la Tierra va a ser material constituido de partículas sólidas de diferentes tamaños. ¿Y por qué digo de diferentes tamaños? Porque la Tierra considera desde la grava hasta la arcilla. Y la arcilla y los limos son aquellos que están debajo del tamiz 200. Entonces nosotros teníamos grava, gravilla, arena, luego viene el limo y después viene la arcilla, en esos tamaños. Y la Tierra compila todo eso. O sea, vamos a tener de todas esas componentes. Y normalmente clasificamos la Tierra según el tamaño de partícula, como la arena y la grava. Una consulta. ¿Hay construcciones mixtas? Yo he visto ladrillos con adobe en iglesias, empresas viejas. Sí, hay construcciones mixtas. De hecho, vamos a ver un poquito un par de técnicas después más adelante que combinan tabiquería con adobes, por ejemplo,
o incluso hay construcciones que tratan de rescatar alguna parte de la construcción antigua, que sea en tierra, y modernizan otra sección o regularizan otra sección con albañilería confinada, hormigón armado, acero, lo que se les ocurra. Así que efectivamente existen esas construcciones mixtas. Y como les decía, se van a clasificar según tamaño, como la arena y la grava, y también en base a su reactividad con el agua. O sea, ¿qué va a pasar cuando yo le coloque agua a la arena o no se la coloque? Ahora, ¿cómo es la reacción de la arena con el agua? ¿Tiene una reacción importante o no hay mucha reacción? Está Se la arena forma con el barro, agua. ¿no? ¿Cómo? No entendí nada. Uno lo es. Se forma barro, ¿no? Arena. Arena con agua. Ah, la arena. Se pone mucho más maniobrable. O sea, se puede como construir, se pega más. Ya. En la arena ocurre un fenómeno que se conoce como la cohesión aparente. Y es que cuando yo la mojo, puedo construir un cierto talud, es decir, puedo armar, por ejemplo, un castillo de arena. Eso no lo puedo hacer con arena seca, pero sí lo puedo hacer con arena húmeda. Pero la reacción con la arena es prácticamente inexistente, porque la arena no cambia su volumen o no cambia su estado al mojarse o al estar seca. Se mantiene tal cual. Y eso es porque las partículas son muy grandes. Entonces el agua no alcanza a hacer un efecto. La reactividad normalmente está relacionada con el limo y la arcilla. Entonces, para esto vamos a ocupar una clasificación que nos va a definir qué es una arcilla, qué es un limo, qué es una grava, etcétera, que se conoce como el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. Para los que estén dando el curso de geotecnia, fundamentos de geotecnia, ingeniería geomecánica o el nombre que tenga ahora, esto les debería sonar familiar. Entonces veamos ahora esa clasificación. Esta es la tabla de clasificación de la SUCS. Y aquí vamos a tener 4 grandes divisiones. En realidad 5, pero la 5 no la consideramos porque son suelos orgánicos. 4 grandes divisiones para suelos con los que vamos a trabajar. Primero vamos a tener las gravas y luego las arenas. Estos dos en conjunto van a generar el gran grupo de los suelos gruesos. Luego vamos a tener el gran subconjunto de suelos finos, que van a ser los limos y arcillas de baja plasticidad, y los limos y arcillas de alta plasticidad. Entonces, en general, ahí están los 4 grupos: gravas, arenas, limos y arcillas. Esos son las 4 grandes categorías que nosotros vamos a utilizar. Y después ya vamos a empezar con categorías más específicas. Por ejemplo, gravas bien graduadas, es decir, que tienen distintos tamaños adentro, que sería la GW, o gravas mal graduadas, que sería la GP, P de pool, W de well. Y después tenemos mezclas de las letras, que sería gravas con finos, por ejemplo, GM, GC, que sería una grava arcillosa, una grava limosa, y así sucesivamente. También hacemos lo mismo con las arenas, y tenemos las arenas bien graduadas y arenas mal gradadas, y así sucesivamente. Después tenemos otras clasificaciones para los limos y las arcillas. Los limos se van a clasificar con una letra M. La M es de limo. C es de arcilla. G es de grava, S es de arena. Pero luego vamos a tener otra letra, que va a ser una letra L o una letra H. Esa letra va a estar relacionada con la reactividad de nuestro limo o nuestra arcilla. Y la reactividad va a ser qué es lo que ocurre cuando el agua entra en contacto con la arcilla o el limo. Si el limo se expande, sufre una expansión exagerada, o la arcilla, eso es una arcilla de alta reactividad. Si no ocurre ese fenómeno, si la expansión es baja, si se hincha poco al estar en contacto con el agua, eso sería una arcilla de baja reactividad o baja plasticidad.
cómo vamos a caer dentro de estas clasificaciones, vamos a utilizar este gráfico que está aquí, que es el gráfico de plasticidad, o el gráfico de Casagrande, o el nombre que el profesor que ustedes con el que estén pasando prefiera utilizar. Entonces aquí vamos a utilizar algo que se conoce como el límite líquido y el índice de plasticidad, que se basa en el límite plástico, para clasificar nuestro tipo de suelo. Entonces, si por ejemplo, yo tuve una arcilla cuyo límite líquido es de 20 y cuyo índice de plasticidad es de 30, voy a estar por aquí, ¿cierto? Entonces, toda esta zona es una arcilla de baja plasticidad. Si por otra instancia estoy en esta zona, significa que estoy en una arcilla de alta plasticidad, que sería esta de aquí. El límite líquido es aquel límite de humedad en el cual el suelo pasa desde un estado plástico a un estado líquido. Y el límite plástico es aquel porcentaje de humedad del suelo en el cual éste pasa de un estado sólido a un estado plástico. Eso nuevamente lo van a ver bien en geotecnia, pero es importante que manejen un poquito el concepto de qué es el límite líquido y el límite plástico. El índice de plasticidad es simplemente la resta entre el límite líquido y el límite plástico. Eso con respecto a la clasificación. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Seguros? Profe, para ver la tabla, ¿qué eran los factores que se debían analizar? Que no leo muy bien. Para ver esta sección de acá de la tabla. Claro, para ver en qué parte de la tabla está el tipo Ya. de suelo. Primero tienes que separar la tabla en dos grandes partes. La parte de arriba y de abajo. Si mi suelo tiene más de un 50% de finos, o sea, pasa un 50% de la masa, el tamiz 200, entro en este lado de la tabla. Si por el contrario tiene menos de un 50%, estoy en este lado de la tabla. Ahora, si tengo un 50% o más, ya definí en qué parte de la tabla estoy. Ahora tengo que definir si estoy en ese de ahí, estoy arriba o estoy abajo en la tabla de arriba. Si tengo más de un 50% de masa que pasa el tamiz número 4, entonces estoy en presencia de una arena. Por el contrario, si ocurre lo anterior al revés, es decir, no pasa más de un 50% por el tamiz número 4, estoy en presencia de una grava. Y luego voy a tener que definir cuál de todas estas gravas en cuál de todas estas gravas clasifico. Y si es bien graduada o es mal graduada, eso tiene relación con estos parámetros que están acá. Esos parámetros de ahí no los vamos a ver porque este no es un curso de geotecnia, pero tiene relación con qué tanto material, si el material es uniforme o es heterogéneo. Y estos valores que están aquí, el CU, el C2, el C10, son todos parámetros que nos sirven para calcular o para obtener si nuestro material es bien graduado o mal graduado. Así miramos esa tabla. No sé si te queda más claro ahora. Sí, profe, gracias. Pero me refería a la que está como a la derecha abajo. Ah, el gráfico este. Sí, ese mismo. Ya, en el gráfico lo único que tenemos que hacer es calcular el límite líquido, que sería el eje horizontal, y luego hacer la resta entre el límite líquido y el límite plástico de nuestro suelo, y vamos a obtener el índice de plasticidad, que es el eje vertical. Entonces después, con el límite líquido, vamos a ver en qué parte de este eje nos encontramos. Por ejemplo, si el límite líquido es 60, sé que voy a estar aquí, y luego calculo el índice de plasticidad, y por ejemplo me da 40, sé que voy a estar aquí, y mi suelo clasifica justo en ese punto. Por lo tanto, como está cerca de la letra CH, significa que mi suelo es una arcilla de alta plasticidad. Bueno, profe, ahí caché mejor. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda respecto de esto? ¿O todo claro? Todo claro. Excelente. Entonces veamos ahora el test para medir la humedad y compactación del suelo.
Ustedes deberían conocer otro que se conoce como el test de Proctor o Proctor modificado, que sirve para encontrar la densidad óptima de un suelo. Y típicamente es de suelos granulares. Los suelos granulares son aquellos que están en la parte de arriba de la tabla que vimos recién, arenas y gravas. El test de Carazas es un test que se hace en terreno y simplemente se busca encontrar cuál es el contenido óptimo de agua versus compactación de un suelo. Entonces lo que se hace es hacer una matriz en la cual en esta parte de aquí arriba definimos cierta cantidad de agua, es decir, colocamos 5 litros, 10 litros, 20 litros y así sucesivamente. Puede ser en masa de agua, puede ser en volumen de agua, puede ser en porcentaje de humedad, lo que ustedes prefieran. Y en la otra línea, en el otro eje de la matriz, hacemos la distinta compactación. Cuántos golpes vamos a compactar, cuánta fuerza vamos a compactar, etcétera. Entonces puede ser 1 kilo de presión, 2 kilos de presión, 3 kilos de presión, así sucesivamente. Y luego probamos todas esas y las vamos colocando unas al lado de la otra. Entonces el objetivo de esto es observar a qué punto obtengo la mayor densidad sin que mi bloque se desarme. Entonces, como pueden ver, en esta zona tenemos un suelo que es demasiado seco, excepto en este último punto, el suelo siempre está desarmándose un poco porque el agua no alcanza a sostener nuestro material. En esta zona de acá tenemos un material demasiado líquido. En realidad prácticamente no tiene forma porque es un líquido, está en estado líquido. Y estos dos de aquí también se empiezan a escurrir en la parte inferior del molde. Entonces, normalmente nosotros queremos estar en esta zona, en un material que sea lo suficientemente plástico para poder trabajar con él, pero que sea lo suficientemente seco para que mantenga su forma. ¿Ok? Ese es el test de Caraza. Y como pueden ver, se puede hacer una matriz de 5×3 como una matriz de muchísimos más. Aquí ya sería 1, 2, 3, 4, 5. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5×10. Eso podría ser otra matriz. Además, en esta matriz podemos colocar una tercera variable que puede ser contenido de fibra. Cuánta fibra le vamos a poner a nuestro material y cómo se va a comportar con la fibra. Entonces, este test en terreno nos permite rápidamente encontrar ese contenido de humedad que nos sirve para trabajar. Ahora, ¿por qué vale la pena construir en tierra? Aquí yo pongo 3 razones que son las que a mí me parecen más significativas. Y la primera es que hay una gran disponibilidad de materias primas. ¿Por qué? Porque la tierra está prácticamente en todos lados. A menos que nos vayamos a vivir a un cerro de roca, es difícil conseguir tierra, pero podemos construir con roca. Existe una baja generación de residuos. ¿Por qué? Porque al trabajar con la tierra, una vez que mi vida útil o la vida útil de mi estructura se cumple, yo tengo que demoler, simplemente desarmo y dejo la tierra ahí mismo. ¿Por qué? Porque es tierra. No va a contaminar, se va a degradar, por lo tanto no va a afectar en el medio ambiente. Y tercera gran razón es que la tierra, al no agregársele ningún producto industrial, tiene un bajo contenido de energía. ¿A qué me refiero con energía? Al concepto que vimos cuando estábamos trabajando en madera, en la clase de madera, a la energía embebida. Es cuánta energía yo tengo que utilizar para producir ese material. Como no tengo que realizar ningún tipo de cocción de los ladrillos, o cocción, digamos, humana, no estoy quemando combustible, y por lo tanto no le estoy agregando energía en ese sentido. Normalmente, el material se obtiene desde el lugar que se va a construir, así que tampoco se gasta energía en transporte. Entonces, esas son 3 razones que a mí se me ocurrieron. ¿Se les ocurre a ustedes alguna otra razón? Puede ser que es un buen material aislante térmico. Ya, eso es una buena razón.
como tiene buena inercia térmica, provee buen confort térmico en las construcciones, y eso es algo que estamos buscando siempre. Por lo tanto, gastaríamos menos energía en calefacción y aire acondicionado. ¿Alguna otra razón que se le ocurra a alguien más? Creo que lo dijeron, pero puede ser porque es más accesible, más barato. Ya, eso puede ser otra buena razón, es económico. Entonces, podríamos agregar dos razones más aquí en por qué construir con tierra. Veamos ahora los distintos tipos de construcción en tierra, o los tipos tradicionales de construcción en tierra. No voy a ahondar mucho en los métodos modernos de construcción con tierra, pero veamos los antiguos. Como les dije, hay distintos tipos de construcción en tierra, no solamente la construcción con adobe existe. Y van a tener algunas ventajas y, por supuesto, sus propias desventajas. Ahora, ¿ustedes sabían que con tierra se puede construir en altura? ¿Se pueden construir edificios de tierra? ¿O no lo sabían? ¿Habían visto algo como esto alguna vez? Como eso sí, pero así como edificios más grandes, modernos, no. No he visto por lo menos. Ay, no me acuerdo en qué país en este momento, pero en alguna parte del Medio Oriente hay un edificio de 15 pisos construido en tierra. Ahora, obviamente ahí no hay terremotos, entonces eso les facilita bastante la situación. Pero, de que se puede construir con tierra en altura, se puede. Para que vean que las posibilidades de construir con tierra son infinitas. Entonces, el primer método. El primer método se conoce como tierra apisonada y va a consistir en construir moldajes, como los moldajes del hormigón armado, y se van a ir rellenando con tierra y compactando en capas. Entonces se hacen muros de grandes dimensiones y se van rellenando y compactando en toda su extensión. Así, tal cual como se ve en esta imagen. ¿Cuál es una de las ventajas de esta construcción? Y es que se pueden generar diseños arquitectónicos bastante atractivos. Por ejemplo, se puede hacer algo como esto, donde el muro en sí es un punto focal de diseño. ¿Cuál podría ser una desventaja de esta construcción? Y es que las uniones de los muros son particularmente débiles, porque no hay un efecto de trabazón mecánica entre los distintos elementos estructurales. ¿Se les ocurre a ustedes otra ventaja de construir con tierra apisonada? ¿Es más rápido? Exacto. Es muy rápido de trabajar con esto. ¿Por qué? Porque se va colocando la tierra, se va apisonando con un apisonador mecánico. En la construcción los conocen como pata a pata. No sé si los han visto. Son como una placa que tiene un motor encima y va golpeando el suelo hacia arriba y hacia abajo. Tiene como una manilla ahí. Ya es un movimiento hacia arriba y hacia abajo y eso compacta el suelo. Como las dimensiones de este compactador son bastante pequeñas, se puede colocar ahí arriba y compactar directamente. Entonces, esta construcción es bastante rápida. En la zona centro, normalmente esta técnica se ocupa para hacer muros medianeros. Se hacen unos bloques de aproximadamente 1 metro de largo, 2 metros de largo por 1 metro de ancho, por 1 metro de alto. Y aquí fallé en... Ahí sí. Eso es una estructura de alambre. Y esos se van colocando uno al lado del otro. La ventaja de hacerlo de esta forma versus esta técnica de acá es que la unión de un muro que cambia de dirección, por ejemplo, uno que vaya ahora en esa dirección, va a ser mejor. ¿Por qué? Porque voy a dejar como un traslape entre los dos grandes bloques. Eso es con respecto a la tierra apisonada.
¿Alguna duda de esta técnica? Ninguna. Pasemos a la siguiente entonces. La próxima técnica se conoce como la quincha y se basa en una estructura de tabiquería de madera, la cual se rellena con tierra, y la tierra va con fibra. Es como la misma mezcla que se utiliza para hacer el adobe, pero no se hacen bloques. Para firmar esa tierra que va en el interior del tabique, se colocan unos listones típicamente de coligüe. Por lo menos en Chile se usan listones de coligüe. En otros países se utilizarán de bambú u cualquier otro tipo de madera delgada. Entonces, esos listones lo que hacen es soportar o afirmar el estuco en el interior del tabique. Una de las ventajas de esta técnica es que al ser una estructura de madera es bastante flexible y para sismos no tiende a fallar. Es decir, la estructura se mantiene estable y no colapsa. Pero, asimismo, uno de los problemas es que como es flexible la estructura que soporta la carga, al moverse, todo el estuco se quiebra y se cae. Entonces, por eso tenemos que volver a estucar todo el material, todo el muro. ¿Se les ocurre alguna otra desventaja de esta técnica? Como es en base a madera, es más flexible, ¿no? Claro, pero ¿eso es una ventaja o una desventaja? En un país sísmico es ventaja. ¿Y en un país no sísmico? Depende. El viento, si hay viento, igual es ventaja. Así Ajá. que sea flexible es algo bueno, ¿no? Sí, Pero piensen esto desde un punto de vista práctico. Estamos construyendo con madera, ¿cierto? Como pueden ver en la imagen, el estuco lo tenemos que colocar en estado húmedo. Después se va a secar. Entonces, ¿qué pasa con la madera y la humedad? Se expande, ¿o no? Se expande, ¿cierto? Entonces van a cambiar las dimensiones. Por lo tanto, las uniones, por ejemplo, si es que hicimos unión con clavo, esa unión se va a aflojar. Y además, ¿qué le pasa a la madera cuando permanece húmeda por mucho tiempo? Se pudre. Exactamente, se pudre. Entonces estamos sometiendo a nuestra madera a un daño intencional en una fase muy prematura de la construcción. Entonces, típicamente estas construcciones requieren mucho mantenimiento. Así que esas son algunas de las desventajas. Pero, al igual que la técnica ¿cómo se llama esto? De la tierra pisonada, es muy rápida de hacer, porque no tengo que estar haciendo los bloques, simplemente hago la mezcla y después estuco y ya estoy listo. Hacer un tabique de madera es súper rápido. Así que eso con la quincha. Veamos ahora una técnica que mezcla un poco la quincha y la construcción en adobe. Esta técnica se conoce como el adobillo y consiste en bloques de adobe que son más pequeños, son como la mitad de un bloque de adobe, que se colocan en el interior de un tabique de madera. Ahora, esta estructura de madera típicamente es de mayores dimensiones que las que conocemos normalmente. Normalmente las estructuras de madera en Chile se hacen con palos de 2x2. Estos típicamente son de 3x3 o de 4x4. Así que son más anchos. En Valparaíso y Viña del Mar, esta técnica es muy común. Es muy fácil encontrar estructuras que están hechas con adobillo. Y lo que hacemos es hacer esta estructura de tabiquería tal cual y vamos colocando ladrillos entre medio. Una de las grandes ventajas de esto es que no estoy
colocándole humedad a la estructura de madera, no directamente por lo menos, solamente una pequeña capa que es el mortero que une nuestros bloques de adobillo. Y lo otro es que estoy proporcionando un muro con harta inercia térmica, es decir, mucho confort térmico. Ahora, una de las desventajas es que es mucho más lento, porque tengo que fabricar los adobes y luego ir rellenando en el muro los bloques. ¿Se les ocurre alguna desventaja desde el punto de vista estructural? ¿Cómo? ¿Ventaja o desventaja? Desventaja. Algo negativo. Como la madera está en contacto con el aire, va cambiando dependiendo de la humedad, ¿no? Ya, sí, Cambiando sus dimensiones. sí, pero eso lo vamos a ver con todos los tipos de estructuras de madera. No es exclusivo del adobe, o sea, del adobillo, perdón. ¿A alguien se le ocurren las desventajas desde el punto de vista estructural? Fíjense aquí. Tengo este poste, esta diagonal, que evita los esfuerzos laterales, ¿cierto? Conocido como arrastramiento. Lo que estoy haciendo al colocar todos estos bloques de adobillo aquí, en esta zona, es causar una fuerza que va a cargar esta diagonal. Normalmente, cuando nosotros hacemos estructuras de madera, tabiquería de madera, en las diagonales, o sea, en el final, colocamos diagonales para soportar las fuerzas horizontales. Entonces, lo que está pasando es que esta diagonal normalmente trabaja así, en esfuerzo axial. Pero si yo relleno esto con esos bloques, esto ya no va a trabajar solo a fuerza axial, sino que va a generar una especie de pandeo. ¿Por qué? Porque le estoy colocando fuerza encima. Entonces, voy a limitar la capacidad de ese elemento estructural. ¿Ok? Eso es una desventaja. Y la otra desventaja es que cuando existen fuerzas que son en el otro plano, es decir, en el plano Z, todos estos adobillos se van a salir. Y voy a tener que volver a colocarlos. ¿Por qué? Porque no están afirmados de manera mecánica de ninguna forma, excepto por estuco. Así que por eso, cuando hay fuerzas en el otro plano, esta estructura sufre bastante. Veamos ahora otra técnica que se conoce como la pandereta. Es exactamente lo mismo que estábamos viendo con adobillo, solamente que se utilizan adobes, pero se colocan de canto, es decir, se colocan parados. Y luego se coloca una estructura de alambre, se pasa un alambre así en zigzag para soportar los bloques de adobe para que no se vayan cayendo, no se salgan del plano del que estábamos hablando recién. Entonces, en este sentido, se limita ese problemazo que teníamos, que cuando hay fuerzas en el otro plano, los adobes se caen. Pero seguimos teniendo el problema de cargar nuestras diagonales. Y la otra ventaja de la pandereta versus el adobillo es que este es un poquito más rápido de hacer porque el adobe ocupa más espacio en el elemento estructural. Pero una desventaja al respecto es que la fuerza mecánica que tienen los adobes unos con otros es mucho menor, porque hay menos roce entre los elementos. ¿Ok? La pandereta y el adobillo son prácticamente lo mismo. Finalmente veamos el adobe. Los adobes se hacen en base a una mezcla de tierra arcillosa con agua y fibra vegetal. También hay adobes hechos con fibra animal. Se usa pelo de caballo, se usa también lana de oveja, pero lo más típico es utilizar una fibra vegetal que es la fibra del trigo o el pasto. Cuando nosotros hacemos adobes, normalmente hacemos una piscina en la cual mezclamos estos tres componentes, la tierra arcillosa, el agua y la fibra,
y dejamos que esto fermente. Se deja por varios días y se va mezclando y se vuelve a dejar tranquilo y después se vuelve a combinar con agua y se vuelve a mezclar. Y una vez que se termina ese proceso, se hacen unos bloques en unos moldes y se dejan secando al sol. Y luego lo que se hace con los bloques de adobe es construir una estructura de albañilería común y corriente. Albañilería es construcción con ladrillo. La diferencia versus la albañilería confinada o la albañilería tradicional es que típicamente estas casas se construyen en base a bloques de adobe y para soportar las fuerzas horizontales se hace un diafragma de madera en la parte superior. Un diafragma de madera es simplemente visto en planta, estamos mirando desde arriba, se hace un entramado de madera. Se colocan unas diagonales grandes de madera, una viga principal de madera, y luego todo eso descansa en los muros de adobe. Esto le da rigidez a fuerzas horizontales a nuestra estructura. Esa es la técnica del adobe. ¿Cuál es una de las ventajas del adobe? Pues que es bastante resistente. En términos de cargas horizontales, gravitatorias, es muy resistente y sus propiedades térmicas son muchísimo más altas que las técnicas que habíamos visto anteriormente. Ahora, ¿cuál es una de las desventajas? Es que a cargas horizontales no es muy resistente. Es decir, cuando viene un sismo, las casas de adobe sufren bastante. Y otra desventaja es que para construir con adobe se necesita mucho tiempo. La parte del mezclado puede tardar hasta un mes y la parte del secado puede tardar también otro mes. Entonces, para poder llegar al producto final, vamos a necesitar aproximadamente 2 meses de preparación. Revisemos ahora en detalle algunas de las ventajas del adobe en particular. Las primeras ventajas, o el primer gran grupo que quiero comentarles, son las ventajas medioambientales. En comparación con la albañilería tradicional, el adobe genera hasta un 82% menos de energía, o sea, se utiliza menos energía para construir con adobe. Típicamente, como les dije, el adobe se construye o se hace en el sitio donde vamos a construir la casa. Por lo tanto, no hay emisiones debido al transporte. Y como ya mencioné anteriormente también, el adobe es un material degradable, o sea, no va a afectar a nuestro medio ambiente en ese sentido. Ahora también hay algunas técnicas de construcción con adobe más nuevas que colocan cemento y ahí perderíamos un poco este tema de aquí y este número bajaría también, porque al añadirle cemento aumentamos la energía embebida. ¿Alguna duda con respecto a lo que hemos visto hasta ahora o está todo claro? Está todo claro. Excelente. Otra de las ventajas son ventajas asociadas a lo económico. Primero, los costos de fabricación son muy bajos. ¿Por qué? Porque no necesito una fábrica para construir, o sea, para fabricar. Simplemente necesito herramientas manuales y recursos humanos. Ahora, el costo de fabricación es bajo en comparación con otros materiales, pero eso no quiere decir que el costo en mano de obra sea bajo. El costo en mano de obra es lo más caro del adobe. De hecho, el costo de mano de obra de construir un adobe es muy alto. Es mucho más alto que construir con otros materiales. A su vez también tiene bajo costo en maquinaria. ¿Por qué? Porque no ocupamos ningún tipo de máquinas para fabricar adobe, solamente herramientas manuales. Y otra de sus ventajas económicas es el incremento del valor del material. ¿Por qué? Porque la paja que se utiliza para fabricar adobes es un desecho, normalmente es el pasto que queda botado, el que no se ocupa. La tierra simplemente es tierra, está ahí, no tiene en general ningún tipo de valor. Y el agua en general tampoco la consideramos como un costo. Y luego pasamos de puros materiales que no tenían valor a un material que sí tiene valor. Pero José, Dime. creo que hay solo un banco en Chile que te acepta como el valor de casas de adobe ahora, para las Depende. tasaciones. Para cuando estás haciendo tasaciones de viviendas nuevas,
no hay ningún banco que te acepte. ¿Por qué? Porque la construcción en Adobe no se considera, no está normalizada. Entonces, como no está normalizada, no puedes tener un certificado de, ¿cuánto se llama? De recepción de obra municipal. Entonces, nunca te van a aceptar financiar una casa de Adobe. La única diferencia está en cuando estás viendo casas patrimoniales. Cuando son casas patrimoniales, que son casas antiguas, ahí sí los bancos tienen que, o sea, ahí sí los bancos pueden prestarte, pueden darte un crédito para comprar la vivienda. ¿Por qué? Porque están dentro de un contexto patrimonial y bienes nacionales, creo que es el que regula eso, te permite comprarlo. Pero para todo lo demás, no. Y por eso es que, un poquito más adelante lo vamos a ver, la idea es tratar de lograr normalizar el Adobe para que se pueda construir con él y que quede todo en regla. ¿Ok? Sí, gracias. De nada. Otra ventaja es una ventaja social. ¿Por qué una ventaja social? Porque al ser viviendas de bajo costo, que ofrecen buen confort térmico, podemos construir rápidamente o construir económicamente muchas viviendas. Entonces, en caso de viviendas sociales, se puede aplicar este concepto para realizar las construcciones. Típicamente las construcciones de viviendas sociales son de bajo presupuesto, pero para poder lograr eso necesitamos que esté regulado el material o regularizado. ¿Habían visto alguna vez esta imagen? La que estoy enmarcando acá abajo. ¿Saben qué es eso? ¿O qué particularidad tiene esa construcción? Es como una casa pareada, pero sin la otra mitad, ¿no? Sí, sí, pero ¿las habían visto antes? ¿No las vieron en el diario o en algún video? No, nunca. Esas casas Yo las las vi, dicen... profe, pero hace mucho tiempo. ¿Sí? ¿Las viste? Sí, Excelente. hace años. Hace años salió el arquitecto que diseñó esas construcciones. Y diseñó esas construcciones pensando en viviendas sociales. Y de hecho, ese diseño le valió el Premio Internacional o Mundial de Arquitectura. Porque la gracia de su diseño es que es muy rápido de construir. La estructura es soportada por esta parte blanca que está aquí. Y forma una especie de panal de abeja. Y como ustedes saben, los panales de abeja son muy resistentes por esa forma de octágono. Y otra de las gracias es que son, ¿cuánto se llama esto? Ampliables en una segunda etapa. Se hace toda esta primera parte de obra gruesa y queda una vivienda de aproximadamente 60 metros cuadrados, si no me equivoco, en ese pequeño pedazo. Y luego una segunda etapa construye todo este espacio de acá o incluso una casa similar aquí. Entonces se duplica el espacio habitable de la casa. Entonces, eso fue un diseño que hizo un chileno, un arquitecto chileno, pero que hace mucho tiempo creo que vivía en el extranjero, y que se ganó el premio de arquitectura mundial. Entonces, la idea de mostrarles eso es que esta estructura misma se podría hacer con Adobe y podríamos disminuir aún más los costos. Tengo las 12:24 yo. Después de esto quedan las desventajas del Adobe, un par de cosas mecánicas y trabajo futuro. Así que hagamos una pequeña pausa de 15 minutos, volvamos a las 12:40 y terminamos la clase. ¿Les parece? Sí, profe. Ya, nos vemos a las 12:40 entonces. Voy a compartir de nuevo la pantalla. Ya. Entonces, estábamos viendo ahora las desventajas del Adobe en sí. La primera gran desventaja que vamos a tener es que tienen una baja resistencia a la erosión. Y esta es que duran aproximadamente 60 minutos cuando son sometidos a agua de lluvia. Por ejemplo, la resistencia a la erosión del ladrillo es de días, del ladrillo fiscal, y del hormigón para qué hablar. Entonces, esto es
un problema porque nos limita a la hora de construir los lugares donde podemos construir o los aleros a los que tenemos que someternos. Una segunda desventaja es que está sujeto a que haya suelo arcilloso disponible. Es decir, si nosotros tenemos un suelo que es solamente arena, no vamos a poder construir con adobe y vamos a tener que buscar la componente de arcilla para poder trabajar con el adobe. Tercero es que requiere mano de obra calificada. No todo el mundo sabe trabajar con adobe y por lo tanto es necesario que... Denme un segundo. Ahí está. Estoy mostrando el chat ahora. Se me volvió a esconder, así que si alguien habla por el chat, por favor me avisa. Como les decía, no todo el mundo sabe trabajar con Adobe. Entonces necesitamos gente que está especializada en este trabajo. Y finalmente, otra desventaja es que tiene una alta demanda de recursos humanos. Se necesita mucha gente para fabricar Adobe y mucha gente para construir casas de Adobe. Esas serían algunas de las desventajas que tenemos para la construcción de Adobe. Veamos ahora algunas definiciones del diseño mecánico. Y lo primero de lo que quiero hablar es de los materiales frágiles y cuasi frágiles. Típicamente los materiales frágiles son aquellos que tienen un pic de resistencia, es decir, una resistencia máxima, que luego va a ser seguida por una súbita caída de esa resistencia. Es decir, si nosotros tenemos nuestro gráfico tensión-deformación, un material así, y que luego simplemente falla, es un material frágil. Un material cuasi frágil sería aquel que, si bien es cierto, no falla inmediatamente, pero poco después falla. Eso sería un material cuasi frágil. El hormigón, por ejemplo, es un material cuasi frágil. El mortero y ladrillos también son materiales cuasi frágiles. El adobe, cuando está sin fibra, por ejemplo, es solamente la tierra con el agua, se comporta como un material frágil. Pero cuando se le coloca fibra, se comporta como un material cuasi frágil. Lo vamos a ver en esta diapositiva. Antes de revisar la resistencia al impacto, quiero que se fijen en estos gráficos. Estos gráficos representan algunas curvas de adobe con fibra, pero en resistencia a la flexión. La línea roja es adobe sin fibra, es decir, adobe simplemente es tierra con agua. Y como pueden observar, cargamos hasta una máxima carga, que sería 960 kilogramos, o sea, 960 newton, seguido por una baja abrupta de su resistencia. En las otras curvas, por ejemplo, la curva azul, esta curva azul, vemos que nunca se alcanza una resistencia máxima. Tenemos una carga, sigue la carga, sigue la carga, sigue la carga, después empieza a disminuir, pero no tenemos una baja súbita de resistencia. Esto sería un material cuasi frágil. ¿Por qué? Porque el material sigue siendo frágil, pero tiene un comportamiento más dúctil. En el caso de la combinación de los materiales, podemos tener otras representaciones como la línea celeste, que aumenta la resistencia, luego baja súbitamente, para luego seguir resistiendo y después no tener ningún tipo de resistencia. Eso también es un material cuasi frágil. La resistencia al impacto es la capacidad de un material de resistir o de recibir impactos de proyectiles, como por ejemplo lo que se ve en esta imagen que está acá. La gracia de la resistencia al impacto es que tiene una relación con la tenacidad del material, y la tenacidad del material es típicamente la energía que tiene, o la capacidad de absorber energía que tiene un material. Cuando tenemos nuestra curva tensión-deformación, y por ejemplo tenemos la curva del acero, la tenacidad sería el área que está debajo de la curva tensión-deformación. En el caso del hormigón, nosotros sabíamos que era una cosa así, en comparación con esa curva. Entonces su capacidad de absorber energía es muchísimo más baja. Entonces lo que podemos ver nuevamente en el gráfico que tenemos acá es que al aumentar el contenido de fibra, que sería ir cambiando esta curva, aumentamos la capacidad de absorber energía, porque esta curva tiene un área inferior, o sea, tiene un área bajo la curva muchísimo mayor que la curva roja. ¿Alguna duda? ¿O todo claro?
¿Qué es la tenacidad? La tenacidad es la capacidad de absorber energía o la capacidad de soportar daño. Y se suele calcular como el área debajo de la curva, que es esta curva de acá. El área bajo la curva, tensión, deformación. Eso podemos usar como tenacidad. También lo calculan como ductilidad. ¿Te queda más claro ahí? Y gracias. Ya. Otro concepto que ya lo habíamos visto es el de la inestabilidad volumétrica. Sabemos que los materiales son inestables volumétricamente en general, es decir, cambian su volumen dependiendo de las condiciones, pero es interesante considerar que el volumen del adobe en edades tempranas puede variar hasta un 33%. O sea, va a cambiar como un 33% su masa, y eso a su vez va a cambiar su volumen, entre los 0 y los 14 días. El concreto, para que se hagan una idea, el concreto del hormigón tiene una pérdida de masa del 6,7% a los 14 días. O sea, el adobe pierde 7 veces, no, espérate, 7 por 4, pierde 4 veces, 5 veces la cantidad de masa que pierde el hormigón. Así que por lo tanto es muchísimo más inestable volumétricamente que el hormigón. Profe, pero esto es cuando se pone en la obra o cuando se está secando el sol, Cuando se el, está secando el el adobe. sol. Ya. Y José, una pregunta cuando te refería a fibras, ¿es heno? Sí, ¿A eso es? heno, paja, pasto, trigo, yute puede ser también. Hasta lo ¿Y hacen eso con qué propiedades les da? ¿Como esto, por mayor ejemplo. resistencia? No le da Ah, mayor ya, ya. resistencia a la flexión, pero sí le da mayor tenacidad. Ya, perfecto. Y también disminuye la inestabilidad volumétrica. Ya, Así muchas que gracias. son varias cosas las que aportan la fibra. No, y no hay un proceso de legalización ahora de la construcción con Adobe. ¿Quieres legalizar la fibra? O sea, no, Legalizarla. porque el tema ¿Qué tipo de principal es fibra quieres que legalizar, Sergio? no, es porque me refiero a que mi papá trabaja en tasaciones, pues entonces todo eso es precio cero y la gente en general no construye porque no te vale, a ojos del banco, no te vale nada. Vale absolutamente nada construir con Adobe. Y Claro. justamente ese es el Entonces, tema que se está viendo ahora. De hecho, al final les voy a mostrar un par de documentos técnicos que la Cámara de Construcción, la Cámara Chilena de la Construcción ha redactado y ha publicado respecto a la mantención de casas patrimoniales. ¿Y por qué mantengo esto de las casas patrimoniales? Porque son las únicas que se aceptan hoy en día, por su valor histórico. sí. Parece Pero que el Banco Estado, tengo entendido que si es que la estructura es de madera, algo te considera, no te lo tira a cero, pero es ah, por el tema de la estructura de madera más que el Adobe en sí. la verdad, no sabría decirte, pero yo sé que la norma de diseño no te permite construir con tierra. Está absolutamente prohibido. Dice textual que no se puede construir con tierra. Solamente los materiales que están ahí mencionados son los que se pueden utilizar. Entonces, la idea es tratar de, como te dije, va a estar un poco más adelante, pero la idea es tratar de desmitificar un poco el tema del adobe como material que no se puede ocupar, que no es ingenierible, entre comillas, y generar documentos y normativa que permita construir con tierra. Pero estamos todavía un poco lejos. Vamos para allá, eso sí. Así que eso. No sé si contesté tu comentario. Sí, sí, gracias. Excelente. Entonces veamos ahora un poco más en detalle el tema de la dosis de los materiales. Yo les comenté que se mezclaba esto, después se dejaba secar. Veámoslo con más detalle. Típicamente cuando hacemos adobe se utilizan dosis de agua entre 0,25 y 0,4%. ¿Por qué? Porque los límites líquidos con los cuales trabajamos van entre 0,3 y 0,50. Entonces nosotros no podemos pasar del límite líquido porque ya no tendríamos un material que sea trabajable, porque no es plástico, es líquido. Entonces por eso son aproximadamente esas relaciones. Podemos hacer el símil con la relación agua-cemento del hormigón. Típicamente se usa un alto volumen de fibra. ¿Por qué? Porque la fibra
se va moliendo y se va perdiendo un poco esa consistencia que tiene, y por eso se sigue agregando fibra para mejorar el material. Y normalmente el suelo que ocupamos tiene bajo contenido de suelo granular, es decir, la mayor parte de nuestro suelo para fabricar adobe es adobe, pero eso no quiere decir que no tenga arena. De hecho, es mejor que tenga un poco de arena, porque le da más firmeza. Ustedes recuerdan de geotecnia, nosotros tenemos dos parámetros de resistencia en los suelos. El parámetro de la cohesión C y el ángulo de fricción φ. Normalmente el ángulo de fricción φ aumenta muchísimo más la resistencia al corte que el ángulo, o sea que, perdón, el parámetro C de cohesión. El ángulo de fricción está relacionado con las arenas versus la cohesión que está relacionado con los suelos limosos y arcillosos. Entonces, si nosotros podemos mejorar este ángulo φ, por supuesto que vamos a mejorar la resistencia de nuestros bloques de adobe. El método mezclado y curado se basa en mezclado manual. Se hace una piscina en el suelo, normalmente se coloca esa lona para evitar el intercambio de agua entre el suelo y lo que estamos mezclando, nuestra mezcla de tierra, y se colocan todos los ingredientes. Entonces se echa la tierra, el agua y la fibra y se mezcla. Luego se deja fermentar por unos días, se vuelve a echar agua, más fibra y se vuelve a mezclar, y así se va por aproximadamente 20-30 días. Pero en realidad, típicamente son 30 días, o sea, un mes que queda esa piscina hecha con el material adentro. Y luego se colocan en moldes y se dejan secar al sol por otros 30 días. Cada 7 días, en ese plazo es 30 días, se van rotando los adobes para que se sequen de manera homogénea al sol. Ahora, el problema de esta metodología es que si llueve, tenemos que hacer todo de nuevo. Entonces, estamos restringidos a zonas donde no llueva, o cuando estamos fabricando los adobes por lo menos, o trabajar en el verano. Así que esas son dos restricciones importantes de la construcción con adobe. Veamos ahora algunas de las técnicas contemporáneas de construcción con tierra, que fue algo que no vimos. Lo primero es añadirle fibras, ya no solamente las vegetales que se ocupaban típicamente, sino todo tipo de fibras al adobe. Y lo que logra colocarle fibras es mitigar algunas de las desventajas que tiene, por ejemplo, la inestabilidad volumétrica o la fragilidad. Esto es uno de los estudios que se realizó aquí en la Universidad Adolfo Ibáñez respecto de bloques de adobe con pelos de cerdo. ¿Cuál era el efecto de añadir pelo de cerdo a los adobes? Y se observó efectivamente el efecto de que, si bien es cierto, la resistencia a la flexión disminuía, porque el punto máximo era menor, la tenacidad aumentaba muchísimo. Además, se logró observar también que la inestabilidad volumétrica disminuye al incluir las fibras. El único problema de incluir fibras es que típicamente, aunque hay algunos estudios que han demostrado lo contrario, pero en general se observa una baja en la resistencia a la compresión. Y eso tiene sentido porque cuando nosotros estamos colocando fibra en nuestro bloque de adobe, estamos sacando tierra, porque el volumen tiene que ser el mismo, entonces está quedando solo fibra en un espacio. Y la fibra no tiene capacidad de resistencia a la compresión. Se va a simplemente desplazar. Entonces no va a resistir a la compresión y por eso podemos observar una disminución en la resistencia a la compresión. Otra técnica contemporánea es añadir cemento. Y el cemento tiene varias ventajas, y es que mejora las propiedades mecánicas, tanto la resistencia a la compresión como la resistencia a la flexión, aumenta también la tenacidad, y además disminuye la variabilidad del material. Es decir, eso que veíamos en el hormigón, que teníamos una función de probabilidad, perdón, era una campana, sí, una función de probabilidad de obtener nuestra resistencia. En el adobe, esa campana es así. Entonces, ese 95% está muchísimo más cerca del centro, porque la variabilidad es muy alta. Entonces, tenemos mucho rango de valores. Y el colocarle cemento disminuye esa variabilidad, que es algo que buscamos. Pero el problema es que al añadirle cemento aumenta la energía embebida del material. Entonces estamos perdiendo la componente medioambiental
de construir con adobe. Finalmente, otra técnica contemporánea de construcción con tierra, pero esto ya no tiene que ver con adobes, es con geotextiles. Los geotextiles son típicamente mallas de algún polímero que se coloca en el suelo. Lo que se hace es colocar algún tipo de suelo granular y colocar una malla de geotextil entre medio y compactar ese suelo granular. Entonces, el roce que genera el geotextil con el suelo granular sostiene este muro. Entonces, cada vez que ustedes pasan por un paso sobre nivel o pasan por la parte de abajo del paso sobre nivel o van a algún supermercado que tenga algún talud y vean algunos pastelones así pegados como una pared, significa que eso es un muro de tierra estabilizada mecánicamente, y eso es con geotextiles. Típicamente esta técnica se utiliza para construir infraestructura, taludes, carreteras, puentes, pasos sobre nivel, bajo nivel, todo ese tipo de cosas. La gracia de este tipo de técnica es que permite construir muros de contención finalmente de una altura bastante superior a los muros de contención cantilever o de hormigón. Si se fijan aquí, por lo menos tenemos unos 20 metros de altura, y de hecho estos muros pueden ser 30, 50 metros de altura sin problema. Y eso hacerlo con un muro de hormigón es muchísimo más difícil. ¿Alguna duda? En el sur hay de eso, ¿cierto? En el sur, en la zona centro, en el norte, en todos lados hay de estos muros. Son muy comunes porque son baratos entre comillas, y permiten esa altura superior. Ahora, de hecho, en la carretera, si ustedes se van por la carretera 5 Norte, salen de Santiago por la carretera 5 Norte, la mayoría de los pasos sobre nivel son con esta técnica. Así que sí, están en todos lados. El único problema es que cuando se hace mal esta técnica, porque normalmente aquí va una capa impermeable, se coloca una lona que hace que el agua baje por ahí. Si es que se hace mal, va a permitir un flujo de agua muy rápido y va a lavar el fino y el material granular que se encuentra en esta zona. Entonces, al lavarlo, vamos a perder el material y esta capa, esta malla de geotextil, se va a soltar. Y al soltarse, estas placas que están aquí se van a caer. Y al caerse, perdemos todo ¿cómo se llama esto? La estabilidad del muro, y el muro hay que desarmarlo y armarlo de nuevo. Pero eso ocurre para todas las cosas. Si, por ejemplo, un muro de contención cantilever, que tienen esta forma, y aquí va el talud. Si, por ejemplo, este muro se calcula mal y no se le hacen las pasadas de agua, se mayora la carga por una presión hidráulica que ocurre aquí, y esto se da vuelta. Y se cae el muro. Así que cuando todo se hace mal, todo funciona mal. Eso. José, pero Dime. la probabilidad que eso falle al principio nomás, ¿cierto? Porque si se hace bien, ese suelo se va compactando y cada vez como más estable y mejor, ¿o no? Mira, normalmente la infraestructura que se hace con tierra mecánicamente estabilizada, en el tiempo no deberíamos hacerle mantención, pero también se calcula para una cierta vida útil, porque si bien es cierto, los geotextiles es material bastante resistente, no es un material que dure para siempre. Tiene algún daño por el hecho de que agua igual va a entrar, va a haber roce entre el suelo, viene un temblor, por ejemplo, y el suelo se va a mover y va a romper el geotextil. Entonces, si bien es cierto, puede ir adquiriendo más resistencia en el tiempo, igual se va dañando por simplemente el hecho de que está en uso. Lo mismo ocurre con los muros de hormigón. El hormigón igual empieza a sufrir porque, aunque tenga pasadas de agua, el agua igual se va a acumular un poco en la pared y va a pasar adentro del hormigón, va a, ¿cómo se llama?, a oxidar la enferradura, etc. Entonces, como todas las cosas, no existe una solución mágica y todo tiene su tiempo. Perfecto, gracias, José. De nada.
Profe, ¿y estos son de los mismos que ocupan en, por ejemplo, las carreteras cuando cortan los cerros? ¿O no? Exactamente, esos son exactamente los mismos. Se suelen Ya. usar en los cerros también esta técnica del mallado con malla ACMA y después con shotcrete. Pero cuando quieres hacer un talud para soportar una infraestructura encima, normalmente se hace esta técnica. Ya, vale, profe. De nada. Entonces, una de las reflexiones que quiero que se lleven es que lo que tenemos que lograr hacer, yo en particular me he dedicado en general a investigar el material del Adobe, es en que hice mi investigación de magíster y en lo que me he dedicado ahora y lo que voy a ir a hacer en mi doctorado. Entonces, lo que se busca es informar las propiedades de manera controlada, es decir, el problema del Adobe o del material de tierra es que es muy variable. Lo que necesitamos, por lo tanto, entregar es información que no sea tan variable. Es decir, efectivamente el Adobe va a resistir esta magnitud, pero no va a variar en 1 megapascal hacia arriba y 1 megapascal hacia abajo, sino que va a variar en 0,1 megapascal. Por lo tanto, si yo sé más o menos un valor estable de esta resistencia, puedo diseñar con ese valor estable. Pero si mi valor es muy variable, es muy difícil diseñar porque tengo que diseñar para el peor caso posible. Entonces, entregar esa información fidedigna es uno de los tantos trabajos que tenemos por delante para poder, ¿cuánto se llama esto? Normalizar el Adobe. Y lo otro es tratar de, con esa información, desmitificar la creencia de que estos materiales no tienen la capacidad de soportar carga. Porque normalmente los ingenieros piensan que lo que sea con tierra es inválido y hay que hacer algo distinto. Así que esas son algunas de las cosas que son del trabajo futuro. En particular para el trabajo futuro, la idea es generar una banda granulométrica tal cual como lo hicimos para el hormigón. Si recuerdan, nosotros teníamos una banda superior, una banda inferior, donde nuestro material tiene que estar ahí, nuestro material granular. ¿Y por qué? Porque eso nos asegura ciertas características. Entonces, la idea es buscar una banda granulométrica que ajuste al Adobe para disminuir esa misma variabilidad. Entonces, así se puede generar un estándar. Y se dice, ok, usted quiere construir con tierra, pero no va a poder usar cualquier tierra. ¿Por qué? Porque si usa cualquier tierra va a poder tener cualquier resultado. En cambio, si usa esta tierra, su resultado debiese estar en estos rangos. Y finalmente, lo último del trabajo futuro es generar un diseño sísmico de estructura. ¿Por qué? Porque no podemos limitar el trabajo de construcción en tierra a zonas donde no hay cargas horizontales. En Perú en particular se ha trabajado mucho el diseño sísmico de estructuras de tierra y de hecho ellos tienen normativa que les permite construir con tierra y actualmente están trabajando en una normativa de diseño sísmico de construcciones con tierra. Así que eso es algo de lo que nosotros podemos aprender y trabajar en el futuro. Finalmente, como le dije a Sergio al principio, existe hoy en día ciertos documentos técnicos que nos permiten trabajar con tierra, pero solamente para la mantención y reparación del casco histórico, es decir, casas patrimoniales. La idea es poder tratar de expandir esa documentación a construcciones nuevas. Entonces, el preparar suficiente investigación, el determinar que efectivamente la tierra es un material que puede soportar carga, va a ayudar a escribir estos mismos documentos técnicos que al final pueden convertirse en normativa oficial, la NSH 1200 para construcción en tierra, por ejemplo. Entonces, eso es, chicos. Eso es lo que tenía hoy para comentarles de tierra. No sé si tienen alguna otra pregunta. Yo tengo una pregunta, pero no es necesariamente, o sea, que es como, no es de tierra. Es que, por ejemplo, si uno utiliza un material reciclado, la energía embebida es negativa. No, no es negativa, porque el material ya tiene energía embebida, pero el hecho de que tú lo estés ocupando, ¿pero te refieres a reciclado o reutilizado? No sé, por ejemplo, ahora están utilizando en Canadá, creo, y en Europa plástico reciclado para la construcción de ciclovías. Sí, entonces ahí también igual tienes energía embebida porque reciclar requiere un proceso.
De Claro. hecho, la esposa del profesor Antico trabaja mucho en temas de medio ambiente y en algún momento, aquí obviamente me voy a olvidar de unos pasos, pero me mostró un diagrama de una pirámide, pero que es invertida. Entonces, la base de la pirámide tiene que ser el repropósito. Por ejemplo, si tú tienes un computador antiguo que ya no te sirve para hacer cálculo y lo que tú estás ocupando, lo primero que deberías hacer en este trabajo es buscarle un nuevo propósito. Entonces, ¿qué puede ser ese nuevo propósito? Utilizarlo como un router. Entonces, yo no estoy ensuciando. Y lo único que estoy haciendo es cambiarle un software para poder utilizarlo como router. El segundo paso en esta pirámide invertida, o sea, si ya no lo pude hacer un repropósito, es seguir utilizándolo, pero en menor cantidad. El problema de eso es que esa forma me limita en el trabajo. Entonces, normalmente ese paso no funciona muy bien. El tercer paso es reciclar, porque para reciclar yo necesito usar energía, moler el plástico, sacar el oro que está en los chips de los computadores, si seguimos con ese ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, el reciclado también tiene un proceso industrial asociado. Y el último Claro. paso es enviar a botadero. Claro, entonces, pero en ese caso la energía embebida sería la propia del reciclado, me refiero, no la previa de, por ejemplo, no sé, pues, como el plástico es plástico, no sería la energía embebida propia de la creación de ese plástico, Típicamente puedes sumado a la del reciclaje. disminuirla. Puedes disminuir un poco esa energía porque ya fue utilizada por su propósito original, entonces toda Claro. esa energía ya fue como, entre comillas, utilizada. Pero igual tienes que considerarla. Ahí en realidad tendrías que hablar con un experto de análisis de ciclo de vida, pero yo tengo entendido que igual forma parte. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, usamos áridos reciclados, también forma parte de la energía embebida el cemento que está en la partícula del árido reciclado. Perfecto. Y lo otro, por ejemplo, para normalizar el Adobe, lo único que es a través de experimentos en laboratorio, ¿cierto? Esa es una primera parte, porque muchas veces se confunde la academia con que se cierra en el mundo de la academia, de la investigación, y no sale un poco afuera a ver qué es lo que está ocurriendo. Y, por ejemplo, la construcción con tierra se normalizó por el hecho de que se construía, o sea, perdón, la construcción con madera se normalizó porque se construía mucho con madera, no porque hubiese mucha investigación al respecto. Entonces, la investigación fue hacia el mundo de la madera porque existía mucha construcción en madera. Entonces, no es solamente por el hecho de que se hace mucha investigación, sino que porque también hay un interés desde la sociedad en utilizar esos materiales. Si a nadie le interesara construir con tierra o no fuera una posibilidad aportar el construir con tierra, no tendría sentido hacer investigación y para qué lo vamos a normalizar. Entonces, al final todos los agentes de la sociedad juegan para que esto pueda funcionar. Pero obviamente, si se va a hacer una norma, se necesita tener cierta base científica detrás para poder comprobar los resultados. Perfecto, gracias, José. De nada. ¿Alguna otra consulta? Si alguien escribió algo en el chat no lo puedo ver. Profe, yo le quería preguntar algunas cosas, pero Dime. después de, o sea, ahora cuando se vayan todos, no sé si... Bueno, O da lo mismo igual. entonces, pero de la diapositiva, ¿algo más? Yo por lo menos no. No, profe. Profe, yo tengo dudas del entregable. ¿Me puedo quedar también a preguntarle? Sí, déjame